y hemos mantenido estos encuentros desde ese entonces, desde agosto de 2020 hasta hoy, exceptuando los últimos meses, los últimos 2, 3 meses, que hicimos una parada medio obligatoria, porque también mantener un encuentro todos los meses indefinidamente es complicado. Y yo también había tenido en los últimos meses complicado, y hoy, después de una parada de 2, 3 meses, justamente los estamos retomando. Quería agradecer desde ahora, porque después al final se me olvida y siempre después siento mucha vergüenza. Se van a dar cuenta los que son nuevos hoy que soy muy mal moderador, pero no hay nadie más, así que agradecer a los y la ponente, a Brendan, a Raquel, a Joan, que no puede estar porque a última hora, bueno, dio positivo a COVID, pero igual, muchísimas gracias. Ya estuvo con nosotros en diciembre de 2020 en el Encuentro Nacionalismo. Esperamos que se recupere y que pueda estar con nosotros en otro momento. También agradecer a David, que está grabando hoy. Normalmente graba a Dani, un amigo argentino, pero que hoy justo a esta hora está trabajando. Pero igual, y agradecerle a Dani igual, porque es después el que va a editar el encuentro y lo va a subir a YouTube. Y por último, y no menos importante, agradecer a Wendy Pérez Bereijo, que es asesora visual, diseñadora, community manager y todo lo demás que puede ser. Es quien diseña y hace los cartelitos, el póster del encuentro, quien hace las bios, quien lo sube a las redes sociales y un montón de cosas más. También decir que vamos a continuar en junio. El encuentro de junio va a ser sobre la Escuela de Salamanca, y ya tenemos los ponentes, y un poco ya lo he comentado por el grupo, que es el encuentro de junio, pero debe ser, porque es para conveniencia de los y la ponente, debe ser a principito de julio, pero es el encuentro de junio. Y a finales de julio, entonces, debemos tener una colaboración con un proyecto de acá del instituto donde me encuentro haciendo en la instancia de Historia y Teoría del Derecho. Ellos tienen un proyecto acá audiovisual, igual de redes, que se llama Transmedia, y entonces la idea a final de julio es hacer una colaboración. Uno de los primeros encuentros que tuvimos fue de historia y cine, y fue un encuentro que realmente fue muy bonito, muy, muy bonito. Y es de los encuentros que, como fue los primeros que hicimos, no se grabaron. O sea, ni se grabaron ni queda ningún tipo de constancia de ellos. Porque, bueno, aún estábamos un poco en pañales, ¿no? Y entonces ahí tuvimos la idea con Carla, que es la que maneja este proyecto aquí del instituto, de un poco reeditar ese encuentro a 4 manos a finales de julio. E incluso ya convocamos a los ponentes que estuvieron aquella vez y ya nos dijeron que sí, tanto Jorge Núñez como Martín Rivadero, como Fernando Pérez, que siempre es un lujo tenerlo, porque para los que no lo conozcan, es quizás uno de los cineastas más importantes del cine cubano en todos los tiempos, y cada vez que se me ocurre cualquier porquería dice que sí. Entonces tiene mérito. Entonces ya lo contactamos y ha vuelto a decir que sí, así que a finales de julio un poco tendremos la reedición de ese encuentro que ya hicimos. No va a ser exactamente el mismo encuentro, obviamente, pero sí con las mismas personas, para que también quede constancia, en colaboración con este proyecto de Más Plan, se llama Transmedia. Eso va a ser a finales de junio. Entonces, por ahí van los encuentros próximos. Ya hice el recuento de la HCA, ya dije de lo que iba junio y julio y agradecí. Así que lo que me queda un poco es comenzar. Bueno, ya se incorporó Juan Pablo Narduli, que es el otro coordinador de este espacio y de quien le hablaba hace un segundo. Un poco es su seminario, es un poco la génesis de todo esto. Bueno, arrancamos esta Historia como Arma, que es la Historia como Arma 17, sobre historia y anarquismo, donde, bueno, en este caso vamos a tener dos ponentes, porque ya comentaba justo Joan, bueno, dio positivo a COVID y no va a poder estar con nosotros. Entonces, ni más ni menos, arranca Brendan, tal cual se lo había anunciado. Entonces, Brendan von Grison es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, es investigador independiente, radicado en Barcelona precisamente, forma parte del grupo de investigación Trabajo, Instituciones y Género de la Universidad de Barcelona y el proyecto europeo sobre la transición de la vela al vapor en el Mediterráneo. Su principal enfoque académico es la historia del trabajo, especialmente la transición del sistema gremial
a la configuración capitalista, tanto en el trabajo portuario como en la formación de organizaciones obreras a finales del antiguo régimen. Su título de ponencia es Una historia del anarquismo en los Estados Unidos. Brenda, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Adrián, y por la invitación. La verdad que fue una sorpresa que David me dio hace un mes. Si podría presentar algo sobre el anarquismo en Estados Unidos, cosa que nunca he estudiado, pero que ha pasado así por el estante en sus momentos, algunos que otros. Entonces es un grato placer y empecé. ¿Se puede ver ya la presentación? ¿Se ve bien? Pues aquí empezamos una historia del anarquismo en los Estados Unidos desde 1860 hasta los 1930 aproximadamente. Tenemos una línea de tiempo que va básicamente desde la abolición de la esclavitud en 1865 hasta hoy en día, aunque tocaremos hasta la Gran Depresión principalmente en la presentación de hoy. Antes de empezar hay que estar muy claros y muy sinceros de cuál América estamos hablando. Este cuento del anarquismo tiene muy fuertes raíces en las comunidades y los movimientos de inmigrantes. Entre 1880 y 1920 se duplicó aproximadamente la población entre 50 a 100 millones de personas, de las cuales un importante número eran trabajadores inmigrantes, digamos. Así que la población en general duplicó y fuerte característica de inmigrante, quienes trajeron con ellos nuevas ideas, por cierto, como veremos. Un resumen general de la construcción del capitalismo americano. Sabemos olas tras olas de esclavos, trabajadores no libres, inmigrantes, refugiados, que llegaron al país a encontrar las contradicciones existenciales. Ya concretamente con la victoria del capital industrial del norte, las expases coloniales, sobre lo que es principalmente el latifundio del sur en la guerra civil y la explosión de la segunda revolución industrial empujan el país hacia adelante. Es un análisis bastante común desde la perspectiva, combinado con su consolidación territorial en el interior del país, unificando las costas y empezando ya con su expansionismo imperial fuera de los que es el territorio continental, apoyado siempre por su aislamiento de las conflagraciones europeas. Ya más concretamente en los años 60-70 del siglo XIX vemos los avances del movimiento obrero en el contexto de la segunda revolución industrial y la primera globalización. Especialmente importante para nuestro cuento son las mejoras en la vía de comunicación, especialmente los trenes. Como dijimos antes, un contexto de consolidación territorial, y vemos los primeros esfuerzos de formación de sindicalización nacional. Primera vez una federación de sindicatos locales, pero esto fracasa, y luego se forman las primeras federaciones a base de sindicatos ya nacionales. Se destacan los primeros National Labor Union en 66, y luego 3 años después se forma una versión para la población afrodescendiente que tiene su propia trayectoria, y luego en 69 los Knights of Labor, Caballeros del Trabajo, que es una respuesta un poco más radical y una organización abierta a toda la clase obrera. De trasfondo tenemos, por supuesto, la Comuna de París, que da miedos, ecos y pánicos en los Estados Unidos, y luego marca ya al final de la década una gran huelga de ferrocarrileros. Ya más propiamente, cuando se habla de anarquismo en Estados Unidos, suele basarse en los eventos de mayo de 86, lo que se celebra hasta hoy en día como el 1 de mayo, por el mártir de Chicago, etc. Hay un trasfondo ya de atentados violentos, lo que es propaganda del hecho, aprobado por lo que fuera el Congreso anarquista en 81. Varios asesinatos en Europa y atentados en Estados Unidos. Así que cuando en un marco saliendo de una huelga de trenes en el suroeste, en lo cual se habían muerto 10 personas, se anuncia el 1 de mayo como huelga ya general, salen ya sus 700.000 afiliados, y lo que llegará a ser la American Federation of Labor también sale a las calles para las 8 horas. Precisamente en Chicago vemos el elemento anarquista
principalmente alemán, y un atentado que está por resolver de cuál lado realmente salió, pero de todas formas hubo una explosión, varios heridos, muertos, y algunos de los líderes y propagandistas son capturados y eventualmente algunos ejecutados. Pero Chicago no fue el único sitio en esa semana, sino que a unos 100, 200 millas de ahí, en las afueras de Milwaukee, hubo otro masacre de trabajadores, y en otras ciudades, especialmente en la sección industrial del país. Luego, después de esos eventos, se deshace los Federation of Labor, los Knights of Labor, y el anarquismo sale ya por su individualismo. Y en ese momento, al final del siglo XIX, en entrada 20, tenemos ciertos actos destacados en lo que sería la mitología o los hechos más destacados del anarquismo en Estados Unidos, especialmente lo que es la trayectoria de Emma Goldman y, bueno, su relación bastante mínima, pero infame, sobre el asesino del presidente McKinley en 91. El asesino también estaba inspirado no tan solo por una oración de Emma Goldman, sino también el asesinato del rey de Humberto I de Italia un mes antes, y seguía ya con el patrón de propaganda del hecho que estaba todavía ya dando sus efectos. Yo creo que Emma Goldman creo que marca también a nivel literaria y académica un puntapié bastante importante para entender lo que sería el anarquismo y los próximos capítulos del anarquismo en Estados Unidos. Como Goldman, son muchísimas que vienen de raíces de migrantes, especialmente comunidades judías de Rusia, otros rusos, especialmente radicales después del fracaso de la revolución de 1905. Por ejemplo, la Unión de Trabajadores Rusos alcanzó entre 5 y 10 mil afiliados, y los otros grupos inmigrantes tomarían un papel muy importante en la construcción del anarcosindicalismo, especialmente comunidades italianas, polacas, latinos y, bueno, como veremos, decenas de grupos. La primera expresión de anarcosindicalismo en Estados Unidos se puede considerar más bien la formación de los Industrial Workers of the World, y aquí está su preámbulo, que se lo dejaré para que se lean ustedes. Mientras tanto, hay una caricatura donde se diferencia la IWW, los trabajadores industriales, a todos los demás grupos políticos de su momento, incluyendo los anarquistas. Así que cuando se habla puramente de anarquismo, ellos mismos se diferencian, y esa es una caracterización que hay que respetar, aunque se puede argumentar bastante bien que la organización cuadra en la historiografía y la historia anarcosindicalista. Tenía el fin de abolir el sistema salarial a través de la construcción de un enorme sindicato de todas las clases, de la clase obrera y de todos los oficios, perdón. Básicamente socialista, como otras trayectorias anarquistas, y luego se define en los primeros años mucho más concretamente como anarcosindicalistas. Después de debates internos salieron diferentes elementos, tanto en 1906 y 1907. Destacan ciertos personajes que en el mundo obrero estadounidense e internacional eran bastante importantes en su momento, como Eugene Debs, que era candidato a la presidencia y encarcelado por sedición en 1916, si no me equivoco, Daniel de León, otro socialista, y Big Bill Haywood, que sería uno de los personajes principales de la IWW, y además el irlandés James Connolly, que sería fusilado después del levantamiento de la Pascua de 1906. Y bueno, como se puede ver o se puede percibir, se formó como una alternativa revolucionaria frente al derechismo, nacionalismo, elitismo de oficio de la AFL. Y se destaca, tanto en su momento como hoy en día, como su memoria histórica, se puede decir, la participación y liderazgo de los excluidos, inmigrantes, mujeres, afrodescendientes, los no cualificados, y además de trabajadores agrícolas y inmigrantes. Y no querían menos que todo el mundo. Es una organización plenamente del proletariado y del lumpen, y como se percibe en la rueda, diseñado por el padre McCarthy, se ve que es plenamente una construcción industrial, intentando superar la contradicción entre la identificación por oficio y la condición de clase.
como decimos, activamente antirracista, feminista, proinmigrante, antimilitarista. Y como se espera de una organización popular, su propaganda popular marca muchísimo lo que queda para su estudio, sinceramente. Es una colecciones dispersas pero riquísimas y con un nivel de sentido de humor, tanto de perseverancia frente a situaciones bastante duras que vale la pena echar un vistazo. Entre ellos la caricatura del Mr. Block como cabeza de bloque del obrero común y corriente que no se haya concientizado, que sirve ahí de chiste a lo largo de la historia de la IWW. Estrategia tácticas. Construir una organización industrial para los 30 millones de trabajadores no organizados. Básicamente proponía la huelga general para frenar lo que sería la economía y para implementar la revolución social. Se queda mucho más información sobre su táctica como su visión teórica, además, como una organización meramente popular y con ciertas raíces antiintelectuales, se quedaba mucho más en el acto, digamos. Las tácticas se ve hoy en día todavía entre columnas volantes, los mítines. Lo que sorprende es que llevaban a cabo las asambleas en una docena de idiomas, huelgas a lo largo del país, y luego lo que les agarra cierto renombre es su posicionamiento frente y a favor del sabotaje, que algunos definían como la reducción consciente de la eficiencia. Pero entre todas sus tácticas se subraya la acción directa y la violencia muy limitada. Sinceramente, dentro de la organización nunca se formó milicia ni destacamentos militares más allá de algunos eventos de defensa de las oficinas, como veremos. Y más que nada, miles y miles de calcomanías, los agitadores silenciosos. Hay una marcada geografía que de la organización como de la economía americana en este momento. El economía industrial, con grandes fábricas, se destacan los de textiles por sus cruentes huelgas y, por supuesto, la participación de policías, milicias, rompehuelgas, pistoleros y los medios, ¿no? Como siempre, eso a nivel nacional, pero se destaca en el tanto el oeste, la violencia utilizada por los dueños. En el oeste es una economía extractiva y esto crea una situación donde los trabajadores no se encuentran en los centros urbanos principalmente, sino que viven cerca de o en los sitios de trabajo. Crea una situación mucho más conflictiva, en lo cual la vida y la muerte son un poco más fáciles de encontrar, evidentemente, porque hubo mucha más violencia en el oeste. Lo que en la historiografía se destaca sería la captura y ejecución de Joe Hill, que era un cantautor, y los masacres de Everett, fuera de Seattle, Centralia, también en el estado de Washington, y las luchas de la libertad de expresión y las grandes huelgas. Además de su geografía y su cuestión con la inmigración, la cuestión de la mujer, la liberación de la mujer más bien, fue un tema bastante apoyada y agresivamente avanzada por la organización. En sus propias palabras, una de las principales organizadoras femeninas destacadas, Elizabeth Golden Flynn, pone en relieve la crítica y luego la realidad de la organización. De fondo vemos algunas de las niñas que salían en huelga en 1913 durante las grandes olas de huelgas de los textiles y curiosamente tenía una expectativa de vida de 26 años en esas fábricas en ese momento. Y es un movimiento que se destaca y se recuerda en el término de pan y rosas, porque fue el lema que quería que se pueda morir tanto de pan como la falta de amor, y que querían tanto pan como rosas. Luego, con la explosión de la Primera Guerra Mundial, la situación obviamente se complica aún más. La organización es acusada de apoyar al enemigo, primero los alemanes, luego veremos con los rusos, y las leyes antitrust intentan garantizar el derecho de sindicalizarse, pero no se efectúan. La represión por parte de los dueños y las milicias de ciudadanos, digamos, sigue.
y aumenta en ese periodo. Y luego ya después de la guerra hay una experiencia muy importante para el contexto, especialmente es la experiencia de los afrodescendientes volviendo de la confrontación en Europa a tener que volver a casa, confrontar la segregación y la supremacía blanca con la gran migración y una respuesta de violencia. A mano izquierda se ve lo que es propaganda de 1919 en un verano de masacres que veremos más adelante. También de fondo hay que tomar en cuenta la Revolución Mexicana, por supuesto, entre 1910 y 20, y en la historia anarquista hay una nota a pie para los que están interesados, porque los hermanos Flores Magón del Partido Liberal de México, de tendencia anarquista, tenían oficinas en Los Ángeles y hay ciertas conexiones transfronterizas. Luego, la Revolución Rusa complicó aún más las cosas, ya con las leyes antisediciosas de 1916, con los cuales podían poner preso gente que hablaba en contra de la guerra, básicamente. La Revolución Rusa en 1917, bueno, ya se puede imaginar, un terror potente. Pero también dentro hay una cuestión muy importante, porque la tercera revolución, es decir, después de la de octubre, la revolución anarquista, también se proponía decir que prevenir la toma del poder completo por los bolcheviques y seguir con la revolución socializando, tanto en Rusia como a nivel teórico. Eso causa una crisis dentro de la organización y luego veremos la repercusión, pero tanto la propaganda del hecho en Estados Unidos se desata entre 18 y 19 y hay una importante campaña de bombas por correo, básicamente por anarquistas, en 19, que incluye la casa del procurador general del país. Y eso obviamente crea una situación de repercusión inmediata y se desata la redadas Palmer. Se saquean toda la oficina de la organización y más de 100 líderes de la IWW son deportados, y entre unos 500 especialmente inmigrantes radicales de la comunidad italiana y judía. Se destaca también la formación del Partido Comunista en 19. Luego, 20, hay un pánico sobre una posible revolución en mayo del 20, que J. Edgar Hoover del FBI se destaca su papel en eso, que crea un pánico que realmente no sucede absolutamente nada al final, pero habla del grado de pánico que tenía en ese momento, además de la represión racista que estaba ya llegando a niveles muy serios ya después de la Primera Guerra Mundial, en los primeros años de los años 20. Y claro, la consolidación de los bolcheviques sigue con el argumento dentro de la organización y su posición frente a los comunistas. Que eso realmente llega a definir el siguiente década, que son los 20, que a pesar de la represión de los 19, iban en alza, en ascenso, por lo menos por número de membresía, pero se nota ya una migración ideológica hacia el comunismo, y de los líderes y de los militantes. Luego llega en 24 una cuestión interna sobre la centralización de la organización, crea una división, varios otros líderes que habían quedado aún se fueron y produce un éxodo masivo. Y luego hay otras causas, por supuesto, alrededor, pero la verdad que hasta ahí llegó, curiosamente, porque la historia obrera americana en los años 30 empieza a tomar grandes avances. Hay huelgas enormes, hay huelgas generales, toda la costa este durante el verano de 34 estuvo en revuelta de una u otra manera. Todo esto lleva a producir una ley nacional de relaciones laborales en 35, que crea un sistema ya de adecuación al capitalismo, en lo cual el sindicalismo revolucionario había perdido ya bastante motivación a nivel de reclutamiento y ya estaba bastante que hecha las cosas. Ya cuando sale la guerra en España, se oyen ya historias de algunos que otros ex Wobblies, ex IWW, yendo a España a participar en defensa de los valores anarcosindicalistas y la revolución social en la República. Algunas conclusiones, tomando en cuenta que no es una investigación académica, que no es un estudio de caso, se puede decir que
como otras organizaciones socialistas y anarquistas, los anarcosindicalistas buscaban acabar con el sistema capitalista a través de la acción directa y la huelga general. Y a finales del siglo XIX predominaba la propaganda del hecho y la huelga combativa, dando una imagen al anarquismo que perdura en grandes círculos hasta hoy en día. Y a partir del 5, la Industrial Workers of the World asume el papel de organización industrial, pero es de una manera muy parecida a lo que se ve en otros países. Es decir, que no es ningún excepcionalismo, más allá de, creo que el carácter de inmigrante y algunos otros aspectos que se puede destacar como ya resultado de la misma coyuntura americana de su momento. Y bueno, como tal, organizó y acompañó las grandes luchas. No se puede decir que fueran la fuente de esas luchas, sino que estaban ahí para apoyar y para aprovechar y para crear las condiciones para siguientes luchas. Y claro, sufrieron la represión estatal y los del enemigo de clase y mucho verdugo, los Pinkerton, las empresas privadas de seguridad participaron activamente. Y luego ya a nivel teórico, la Revolución Rusa de 17 demostró con hechos que ya no una cuestión ideológica, no era una cuestión de debate, sino que ya había un ejemplo y no se puede ignorar. Y ya las esquismas internas. Y por supuesto hay que reconocer el hecho que el Partido Comunista reemplazó el anarcosindicalismo como vanguardia de la clase obrera y las reformas laborales que implementaron un sistema de relaciones capitalistas basados en la armonía laboral, se puede argumentar que terminaron ya con el radicalismo en el movimiento obrero. Y así que hoy en día se puede decir que la IWW todavía está en pie de lucha, curiosamente, después de haberse mantenido la organización en Chicago, en Frente Libros, durante un par de décadas, muy activo en la cultura popular en ciertos círculos, y en las últimas décadas ha tomado un papel ya en la lucha sindical. Entre ellos se destaca sus campañas en Starbucks, entre otras cositas. Pero bueno, como dijo Herr Marx, la historia se repite una vez como tragedia y la otra como farsa. Esperamos a ver cómo sucede esto. Algunos recursos más o menos a nivel académico se puede consultar Anarch-Studies por lo menos, o ponerse en contacto con Anarch-Studies Network. Me imagino que se puede recibir en castellano, o ponerse en contacto a través de esas redes con académicos más del tema. Es una organización ya estadounidense, pero ya con trayectoria y cierto impacto a nivel internacional. Y los que están interesados, yo sinceramente les recomendaría empezar por YouTube. Sinceramente, las películas, los documentales y la demás información está bastante bien. Y pues de ahí, muchísimas gracias por su atención y se cuida mucho y protéjense. Feliz UPPN. Bueno, muchas gracias, Brenda. Muchísimas gracias por acudir al llamado de la historia como arma, una vez más. Y bueno, yo creo que nosotros, por qué siempre tenemos buen balance, porque justo la segunda ponencia se hizo un estudio de caso, así que en ese sentido, pues está muy bien. Solo quería entre ponencia y ponencia, bueno, de lo que siempre digo, el debate es al final, o sea, hacemos las ponencias seguidas y después que abrimos a debate. También me gustaría recordar que ya en una historia como arma anterior tuvimos una ponencia sobre este tema, que fue la de Edgardo Álvarez en el Encuentro de Historia y Protesta Social de agosto de 2021, que se tituló El movimiento anarquista como enemigo interno de la nación. Obviamente se refiere a Argentina. Bueno, obviamente no, se refiere a Argentina. Entre 1900 y 1910, que está colgada en YouTube. O sea, la pueden ver como el resto de encuentros que hemos hecho desde enero de 2021 hasta hoy. Entonces, vamos con la segunda ponente. Se llama Raquel Resende Cirotti. Es licenciada en Derecho por la Universidad Estadual de Maringá. ¿Raquel? ¿Maringá? Portugués arriba, portugués abajo. Máster en Teoría e Historia del Derecho en la Universidad Federal de Santa Catarina, también Brasil, y doctorado en Derecho por la Goethe Universitat. Investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho en Frankfurt, Alemania. Su tesis aborda la historia del derecho criminal entre los siglos XIX y XX, con un enfoque especial en la criminalización de conflictos políticos en Brasil. En su proyecto de investigación actual trata de las relaciones entre trabajo, punición y gobernanza en Mozambique en la era posterior a la Conferencia de Berlín. Y su título de ponencia es
Anarquismo en los tribunales, Edgar Löwenroth, y la huelga general de 1917 en Brasil. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, Adrián. Bueno, antes que nada me gustaría agradecerte a ti por la invitación, por haberme presentado este espacio. Estoy muy contenta de poder volver a hablar sobre la tesis y sobre todo sobre este capítulo, este estudio de caso de mi tesis, que es un caso que me gustó tanto leer y estudiar. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema que yo me propuse hablar y sobre el caso de Edgar Allan que es una figura tan interesante y tan importante en el movimiento anarquista, en el movimiento laboral brasileño, me gustaría contarles que, bueno, este caso, como yo ya he dicho, es parte de un trabajo más amplio, es en realidad un capítulo de mi tesis doctoral que yo presenté hace un par de años, en 2020, sobre la criminalización de conflictos políticos en Brasil en la Primera República, o sea, entre 1889 y 1930. Así que yo no soy experta en historia del anarquismo, pero en la tesis, al lado de otros casos relacionados a intentos de asesinatos de presidentes, rebeliones militares, etc., yo abordé mucho la cuestión del anarquismo y del movimiento laboral y cómo ese tema central en los tribunales en Brasil. Y bueno, en líneas bien generales, en la tesis yo traté de explorar las relaciones entre derecho criminal, sus conceptos, sus doctrinas, sus leyes, sus códigos, sus prácticas y el discurso de la excepción, de la emergencia, de la suspensión del orden, que era tanto un discurso muy presente en este momento de la historia de Brasil, cuanto un discurso que conectaba tanto a nivel de fuentes cuanto a nivel de historiografía, derecho y política. Y esta conexión en general está y estaba muy determinada por la fragmentación entre regla y excepción, o sea, tener en cuenta que hablamos de la modernidad, un periodo en que el derecho, y sobre todo el derecho penal y procesal penal, supuestamente debe ser previsible, igualitario, seguir un determinado sistema de reglas en su aplicación. La represión de determinados movimientos políticos, de determinados actores, de determinados partidos políticos, de una manera, en muchos casos, tan dura, tan imprevisible y tan asociada a una lógica politizada de defensa del Estado, representaría una excepción, algo apartado del derecho criminal y en muchos casos incluso apartado del propio orden jurídico. Y bueno, en la tesis yo trabajé esencialmente con juicios, o sea, con registros de casos que fueran llevados a distintos tribunales y jurisdicciones, tanto para tratar de entender cómo este discurso operaba en el cotidiano de los tribunales, cuanto para poner en cuestión la separación entre estas dos dimensiones. Entonces yo diría que mi principal argumento en este estudio donde se ubica mi presentación de hoy es que no existe una separación entre regla y excepción cuando miramos la manera con los conflictos políticos eran tratados en el cotidiano de la aplicación del derecho, sino más bien una interpenetración entre estas dos dimensiones. Tanto los conceptos, las leyes, los principios del derecho criminal eran extremadamente funcionales a la represión política, porque eran constantemente formatados y reformatados en los tribunales, cuanto la propia lógica supuestamente excepcional de la represión política termina asumiendo un carácter sistemático al reproducirse según determinados patrones en los tribunales. Entonces, este es un poco el contexto donde se ubica todo lo que yo les voy a hablar hoy día. Y el caso que yo presento hoy es parte de esta narrativa, ya que está enfocado en un personaje que se encontraba en esta aparente frontera entre la regla y la excepción. Además de eso, también es un caso que nos ayuda a comprender mejor los mecanismos legales de criminalización de importantes protagonistas del activismo político en Brasil a principios del siglo XX. Y aquí me refiero a los inmigrantes tanto involucrados en el movimiento obrero cuanto en el movimiento anarquista.
en un ambiente profundamente marcado por la presencia de italianos, de españoles, de portugueses y otros ciudadanos europeos que llegaban a Brasil en su mayoría para reemplazar trabajo esclavo, y por el auge de las narrativas gubernamentales que en general responsabilizaban a estos individuos por la inestabilidad social generada por huelgas, por paros y por la difusión de ideologías supuestamente subversivas como el anarquismo. Edgar Allan Poe, nuestro personaje principal, representaba una cierta contradicción. En la condición de editor y periodista nacido en Brasil, Lourenço no se encajaba en el estereotipo entonces tan común y tan vigente en el discurso público brasileño del, entre comillas, trabajador anarquista italiano. Y esta expresión es muy, muy utilizada tanto en las fuentes que yo he leído para escribir este capítulo, tanto en la historiografía que habla tanto sobre este caso cuanto sobre el movimiento obrero de una manera más general en la Primera República. Pero antes de llegar a la huelga general de 1917 y en la participación de Edgar Allan Poe, volvamos un poco en el tiempo para entender un poco mejor quién fue esta persona y por qué su juicio tiene alguna relevancia para la historia de la represión del anarquismo en Brasil. Lourenço nació en 31 de octubre de 1881 en Mogi Mirim, un pueblo pequeño ubicado en el interior de la provincia de São Paulo, pero muy joven se mudó con su familia a la capital de la provincia, la ciudad de São Paulo. Fue ahí que él empezó su carrera como editor y como periodista. En 1905, año en que lanzó su primer periódico libertario, y en 1917, año de la huelga general en São Paulo, Lourenço ayudó a fundar y dirigir decenas de periódicos socialistas y anarquistas. También participó en congresos de trabajadores, se afilió a sindicatos, participó en paros, en huelgas, contribuyó en debates sobre la educación libertaria y sobre cómo este modelo se podría materializar en las escuelas públicas de Brasil, y se transformó en un gran coleccionista de materiales impresos sobre el movimiento obrero y las manifestaciones del anarquismo, del socialismo y del comunismo en Brasil y en el mundo. Y una información interesante sobre él es que este archivo masivo que él juntó durante toda su vida, que contiene periódicos, libros, revistas, obras de teatro, fotos, panfletos, él fue adquirido pocos años después de su muerte por la Universidad Estadual de Campinas, que también se encuentra en la provincia de São Paulo, y transformaron el archivo de Gallery Hall, que hasta hoy día se encuentra en la universidad, puede ser consultado gratuitamente, y es un archivo increíble, de hecho. Y bueno, fue también en el año de 1917, el año de esta huelga, de este paro general, que Lourenço creó un famoso periódico anarquista llamado A Plebe, que terminó siendo la razón por la cual él fue llevado a la cárcel en el contexto de la huelga de 1917. Por ahora es suficiente decir que A Plebe se presentaba como un periódico orientado, y ahí yo estoy citando la llamada de la primera edición de este periódico, como un periódico orientado a la revolución social, como un vehículo de combate al Estado, a la Iglesia, al militarismo, y como una caja de resonancia para las lamentaciones de los esclavos modernos, la plebe. Creo que por ahí ya es posible empezar a entender por qué Lourenço estaba involucrado en una huelga general, un paro general, y por qué él potencialmente tenía capacidad de atraer atención policial en este contexto. Y de hecho fue lo que pasó. Lourenço fue detenido en septiembre de 1917 por participar en la huelga general encabezada por los trabajadores del Cotonificio Crespi, una fábrica textil ubicada en el barrio de Moca, en las afueras de la ciudad de São Paulo. La huelga comenzó en junio de 1917 y pronto atrajo a trabajadores de otras fábricas y de otros sectores productivos. En pocos días, el movimiento llegaría también a pueblos y ciudades de la región metropolitana, del interior de São Paulo, y se extendería hasta el Río de Janeiro, la capital federal, en este periodo, convirtiéndose en una de las mayores acciones de protesta industrial de la historia de Brasil. La huelga estuvo marcada por violentos enfrentamientos entre la policía y los trabajadores, obviamente,
Y al final de los paros, cuando directores de las fábricas decidieron acceder a algunas de las principales demandas de los huelguistas, agentes encubiertos se infiltraron en el movimiento obrero para tratar de encontrar los supuestos líderes y tratar de formular una manera de punir de una manera ejemplar a estos individuos. Pronto ellos fueron varios de los trabajadores, de los liderazgos de la huelga, fueron denunciados y, y fue formulado un relatorio policial un poco para contar como todos los eventos tanto que generaron la huelga y que la mantuvieron activa por tanto tiempo, fue formulado. Varios de estos individuos fueron llevados de inmediato a la comisaría del distrito de Brás, en las afueras de São Paulo, y luego trasladados a la comisaría de Vila Mariana, donde fueron mantenidos en régimen de incomunicación. Los trabajadores detenidos eran en su gran mayoría inmigrantes de Italia y España, lo que los convertía en blancos potenciales de acciones de expulsión y o deportación, ¿no? Por la condición de extranjeros. La policía también tomó el control en este contexto de la imprenta donde se publicaba el periódico anarquista editado por Lourenço y bueno, también su editor. Al fin del día, Lourenço se sumó a los trabajadores y dirigentes sindicales que habían sido detenidos y encarcelados en el día anterior. Además de ser uno de los pocos brasileños nativos, o sea, nacidos en Brasil, capturados por la policía, Lourenço fue el único a recibir una respuesta jurídica distinta a la impuesta a todos los demás líderes sindicales. En lugar de ser sometido a una investigación policial sumaria e embarcado en un navío con destino a algún destino inhóspito dentro o afuera de Brasil, o sea, en lugar de ser sometido a un proceso de expulsión o de deportación, Lourenço fue procesado y luego sentenciado en un juicio por jurados. La singularidad de este enfoque legal al que él sería sometido quedó clara desde que él entró en la comisaría de policía en septiembre de 1917. Mientras que sus compañeros extranjeros estaban detenidos por las sospechas de conspiración que suscitó el informe policial presentado por un agente encubierto en septiembre de 1917, Lourenço y otras 16 personas fueron acusadas de realizar un saqueo ocurrido en el contexto de la huelga general, llevando supuestamente la propiedad, el contenido de los galpones industriales y la propiedad de la bodega del Ingenio Santista, y también de robar camiones de fósforos y sacos de harina pertenecientes a los comerciantes de la fábrica Favilla, Lombardi y compañía. En el clima de violencia que prevaleció en la ciudad de São Paulo durante la huelga, el saqueo de almacenes, de fábricas y los ataques a líneas de producción para obtener el apoyo de los trabajadores se convirtieron en estrategias recurrentes de protesta contra la violencia policial. La policía afirmó que Lourenço era el autor intelectual de los saqueos. Fue por ahí que lo cogió jurídicamente, ¿no? Utilizando sus dotes retóricos y su vasto conocimiento de la doctrina anarquista, Lourenço supuestamente, según los policías, convenció a estos individuos de que el robo y el saqueo en un contexto de violencia como el que se había instaurado durante la huelga general era un derecho de los trabajadores y por lo tanto no violaba la ley. En el 22 de septiembre de 1917 empezó el proceso judicial, es decir, el juez recibió el oficio con el auto de acusación del fiscal y empezó a interrogar los testigos y a Edgar Lourenço para determinar las circunstancias y su grado de implicación en el delito previsto en el artículo 356 del Código Penal brasileño, combinado con el artículo 18, parágrafo segundo, o sea, incitación al robo. Pasados solamente 2 días, el juez del caso decidió que el crimen había de hecho pasado, o sea, la conducta criminal había ocurrido, el saqueo había pasado, y que Lourenço debería ser sometido, por lo tanto, a un juicio por jurado por estar involucrado en esta conducta criminal. Esa decisión fue uno de los aspectos más destacados de este caso,
ya que en ella el juez confirmó que la conexión de Lourenço con el crimen provenía más de sus actividades como militante anarquista que de cualquier participación real en los saqueos, o sea, más por su conducta y actuación política que por el cometimiento de una acción criminal. Yo estoy citando entre comillas lo que dijo el juez en esta sentencia, ¿no? El acusado, Edgar Lourenço, en su defensa se confesó anarquista y como tal, ciertamente se sintió el derecho de dirigir a los trabajadores de São Paulo y guiar sus pasos. Siguió pues un plan consciente y deliberado con objetivo específico y determinado que cumpliera sus fines y para ello se valió del brazo ejecutor de los trabajadores, de cuyos sentimientos explotó, aprovechando el momento especial de espantosa crisis que atravesaba nuestra nación, insistiendo en inculcar estas ideas subversivas en sus mentes. La lógica jurídica que orienta esta decisión es muy interesante y muy relevante porque demuestra una otra cara de la represión del anarquismo a través del derecho penal. Además de las leyes relacionadas a la expulsión y la deportación de inmigrantes, que estuvieron, de hecho, extremadamente asociadas a la represión del anarquismo desde fines del siglo XIX en Brasil, y además de una ley especial que se promulgó en 1921 con el claro objetivo de reprimir el anarquismo, esa decisión demuestra que el sistema de justicia penal también podría responder directamente a las amenazas supuestamente representadas por los anarquistas y por el movimiento obrero. A declarar que Lourenço manipuló a los trabajadores y usó su trabajo para concretar un plan consciente y deliberado, el juez transfirió la esencia de la conducta criminal del robo al activismo basado en una ideología política. El acusado, en otras palabras, estaba siendo llevado a juicio por incitar a los trabajadores a adoptar una actitud rebelde inspirada en el anarquismo. Tras un juicio por jurados en el que actuaron en su defensa destacados abogados en Brasil en aquel periodo como Evaristo Moraes y Marrey Jr., Lourenço fue finalmente absuelto por la mayoría de los jurados. Tras analizar el caso, los jurados coincidieron en que se había cometido el delito principal, o sea, que hubo el saqueo de la fábrica, pero entendieron que Edgar Lourenço no había sido el instigador, o sea, no había sido el autor intelectual. Si las medidas tomadas contra Lourenço pueden verse como una especie de castigo ejemplar para alguien que desempeñó un papel protagónico en un movimiento social que supuso una amenaza para el orden y la seguridad nacional, también refuerzan la tesis de que el derecho criminal era parte esencial de las estrategias para reprimir estos conflictos políticos. Más que ser el único líder del movimiento obrero que fue procesado criminalmente en el contexto de la huelga general de 1917, el caso de Lourenço fue especial por mostrar claramente la producción de lógicas y significados jurídicos para conceptos del derecho penal que buscaban sincronizar la seguridad del Estado y el Estado del Derecho. El resumen de dinámicas que nos ayuda a avanzar en la comprensión de cómo operó la represión de los conflictos políticos a través del derecho penal, no solo durante la Primera República Brasileña, sino también en otros lugares y contextos similares. Al mismo tiempo que medidas represivas tenían que estar fuertemente respaldadas por conceptos y principios del derecho penal, la aplicación de este mismo derecho penal no podía separarse de las directivas ni de los intereses políticos del Estado. Al final, la contradicción que parecía encarnar Edgar Lourenço en este caso, por ser el único individuo que no podía ser blanco de las medidas que afectaban a sus compañeros extranjeros, no tenía nada que ver con el hecho de que él fuera brasileño, bien educado o un periodista. De hecho, no tenía nada que ver con Lourenço como individuo en absoluto. Era una especie de ilusión óptica producida por la forma en que operaba el sistema de justicia criminal. O sea, a través de contradicciones, de acomodaciones y de reinterpretaciones que lo sustentaban y legitimaban. Y bueno, yo creo que me quedo por aquí. Espero no haberme pasado, no haber hablado mucho. Les agradezco mucho por la atención y contenta en escuchar y responder cualquier pregunta o comentario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Entonces ahora abrimos un poco al debate.
quien quiera hablar, pues pone la manito así, ¿no? Ya sea en el video o con la mano que se puede poner de emoji. Bueno, Juan, tienes la palabra, pueden irla pidiendo y yo voy apuntando y la voy dando poco a poco. Bueno, en principio agradecer a los dos ponentes. Bienvenida Raquel. Más que interesante tu mirada sobre este objeto tan particular que presentaste. Brendan ya es un conocido de la casa y es un gusto haber podido apreciar también todo este material gráfico que nos presentó, que ojalá pueda compartirse. Pido disculpas que tengo un joven vecino que tiene unos grandes pulmones, está creciendo el niño y se empecina en que nos enteremos todos los vecinos de ese crecimiento. Quería hacerle a Raquel una pregunta. La pregunta que tengo para nuestra amiga Raquel es ¿cómo llegó? Una pregunta que los habitués de la historia como arma me han escuchado decir, pero como soy un hombre que se está volviendo mayor, tiendo a preguntar varias veces lo mismo. ¿Cómo llegaste a estos temas, Raquel? ¿Cómo llegaste a configurar estos objetos de interés? Es la pregunta de la casa, ¿eh? O sea, no. Espérate, no, ¿alguna otra pregunta para Raquel ahora en mente para agrupar? Bueno, yo tengo una curiosidad. Yo justo hace un tiempo estuve investigando sobre, incluso salió un artículo hace poco, hace 2 meses más o menos, justo antes de venir acá, salió un artículo sobre el tema, o sea, mío me refiero, que es sobre la cuestión de los linchamientos. En Cuba, a finales del siglo XIX, hubo todo un debate en torno a los linchamientos, a partir de que en 1891, en Estados Unidos, en New Orleans, ocurrió un linchamiento de italianos. Y a partir de ahí, en Cuba va a ocurrir todo un debate en torno a la legitimidad de los linchamientos. Y justo un penalista cubano, José Antonio González Lanuza, en el discurso de apertura de la Academia de Derecho de 1893, o sea, la Facultad de Derecho, va a tratar el tema de los linchamientos apoyando abierta y públicamente pues, el linchamiento de los italianos en New Orleans en 1891, incluso apoyando abiertamente de que sería bueno trasladar la lógica de los linchamientos hacia Cuba, ¿no? Pensando en una forma, él lo veía como una forma de justicia popular. Y además, él ya estaba muy adentrado en, digamos, toda la narrativa lombrosiana, y por demás él consideraba que los linchamientos se llevaban a cabo cuando el pueblo en sí era capaz de identificar el delincuente atávico, ¿no? Y que por lo tanto era correcto. Incluso proponía establecer los linchamientos en Cuba precisamente para poder erradicar el crimen organizado, sobre todo pensando en el bandolerismo, que digamos estuvo un auge en Cuba en la década del 80 y principio del 90, hasta que, bueno, empieza la guerra, la Segunda Guerra por la Independencia en 1895. Y entonces estuvo muy... creo que hay toda una narrativa en torno a estas políticas de sección que hablaba Raquel, que yo estoy de acuerdo que de alguna manera, o sea, forman parte raigal del sistema penal mismo, de la narrativa penal misma, o sea, la propia narrativa de la sección. Incluso el hecho de llamarle sección es una cuestión puramente ideológica, yo diría. Incluso, entonces, tengo dudas si de alguna manera el linchamiento forma parte de alguna forma formó parte dentro del discurso penal brasilero de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. O sea, si se debatió en torno al linchamiento y si en algún caso, pues, en efecto se llegó a proponer, ¿no? Y se llegó a aceptar dentro de ciertos círculos intelectuales, al menos, la utilización del linchamiento. Pues en mi caso era eso. Si nadie más, entonces le damos el paso a Raquel para que... Bueno, muchas gracias por las preguntas, por
el comentario. Y bueno, voy a empezar por la pregunta de Adrián, que no sé, un poco más fácil de responder, más rápido de responder. No, yo no he visto nada, por lo menos en lo que tiene que ver con esta cuestión de los conflictos políticos o de la represión política en mis fuentes. Eso puede ser tanto en función de los criterios que yo desarrollé para elegir estas fuentes, o sea, porque conflicto político es una categoría muy amplia, ¿no? Que puede involucrar y puede ser usada para definir muchos crímenes, muchos delitos, entonces me tocó con base en la documentación que yo encontré, en el tiempo que yo tenía para analizar esta documentación, un poco llegar a una definición de lo que serían conflictos políticos y de lo que sería represión política con base en eso, ¿no? Y dentro de este universo yo no llegué a encontrar nada sobre linchamientos, pero en fin, eso no quiere decir que no pueda haber ocurrido, ¿no? En algún contexto. Y bueno, la segunda pregunta es sobre cómo llegué a estudiar estos temas. La verdad, una larga historia de amor, yo diría. Yo empecé a estudiar en realidad delitos políticos, esta fragmentación entre delitos políticos y delitos comunes, criminalidad política. Empecé a estudiar eso en mi máster. En realidad, desde el fin de mi carrera estuve estudiando un poco eso ya, porque yo sabía que quería hacer máster, quería estudiar historia del derecho. Siempre estuve muy interesada en temas que tienen que ver con la historia del derecho criminal y con toda la relación entre poder, política y derecho penal. Así que yo tenía un poco claro que me interesaba estudiar eso en el máster. Así que escribí una tesis de maestría que estuvo muy enfocada en la historia intelectual, un poco del concepto de delito político en Brasil y cómo los juristas o los abogados en Brasil trataban, definían lo que era crimen político, cuáles eran los autores y las corrientes historiográficas y del derecho criminal que ellos planteaban una influencia para decir lo que estaban diciendo. Entonces me enfoqué mucho en eso en mi tesis de máster y un poco la conclusión que me quedó o la falta de conclusión que me quedó fue de ver cómo estos conceptos eran no solamente manejados, yo creo que no me gusta mucho esta expresión, como estos conceptos, las definiciones para estos conceptos eran producidas en otros ambientes, que no los libros de derecho, los códigos, las leyes, y fue ahí que yo armé este proyecto de doctorado que estuvo más enfocado en casos, ¿no? En juicios, en los tribunales, en cómo cómo esto aparecía en los periódicos también. Yo creo que los periódicos fueron fuentes esenciales en mi trabajo, además de los procesos judiciales. Y un poco a partir de este interés yo fui, como ya mencioné, tanto armando una definición de lo que eran conflictos políticos en un contexto menos jurídico, más social, más amplio, cuanto eligiendo los casos que yo usaría para tratar de este tema, ¿no? ¿Qué casos serían representativos? ¿Qué actores sociales me gustaría abordar? ¿Qué sería posible hacer en 3 o 4 años, que era el tiempo que yo tenía para escribir el doctorado? Entonces, un poco de ahí vino mi interés por todo eso. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguien más? Ah, ¿Camila? ¿Camila? No. Y después David. Vale, voy yo. Hola, muchas gracias Raquel por tu intervención. Nunca te había escuchado hablar sobre esos temas más que de una forma informal y me ha resultado súper interesante escucharte así con más detalle. Y a mí me ha generado curiosidad tanto porque Brendan también lo ha mencionado y tú y yo pues un poquito que sé de historia anarquista también es algo que ya vi para México también, esa cosa de cómo estuvo conectado con una migración europea, ¿no? Hacia allí. Entonces, me he quedado con la curiosidad cuando tú has dicho que era un perfil muy típico el de los trabajadores italianos, sobre si eso se reflejaba luego en una creación de estereotipos en torno a esas sociedades, ¿no? En algo que los marcase a un nivel
social en forma de exclusión o de inclusión o de identidad en relación con su actividad política. No sé si me explico. David, comentas o preguntas y entonces después le pasamos a Raquel. Vale, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Vale, yo haré un comentario y creo que haré una, una pregunta para Raquel y otra pregunta para Brendan. Agradecer de antemano sus ponencias y su disposición para colaborar con la historia como AMA. El comentario es para una cuestión que plantea Brendan y que me surge como duda para el caso cubano y probablemente para otros casos en América Latina, que se da en el contexto de la década del 20 y 30, cuando Brendan comenta de que hay un traspaso de los sectores o de los sindicatos anarquistas a los sindicatos comunistas. Hay una transición en cuáles son los sectores que van a dirigir o van a liderar los conflictos sociales en pos de derechos laborales para las clases trabajadoras. Él lo menciona para el caso de Estados Unidos, pero para el caso cubano más o menos se da en un contexto similar. Ahí tenemos dos problemas, o varios problemas. Un primer problema sería la falta de estudios de cada movimiento y cómo cada movimiento se conecta entre ellos. Hay estudios parciales, pero no hay estudios que conecten dinámicas, las dinámicas particulares y los conflictos entre los movimientos dentro de las respectivas izquierdas. Y lo otro es también una cuestión que tendemos a generalizar o dar por supuesto que fue una transición, digamos, lineal y estuvo marcada llena de conflictos. Por ejemplo, en el caso cubano, esa transición se da no solo como influencia de la Revolución Rusa del 17, sino por también un marco que lo ha manejado también Raquel y que lo ha manejado Brendan, de una fortísima represión hacia el movimiento anarquista, que de entrada cuando surgen los partidos comunistas, o al menos el cubano, también la va a recibir, pero que hay también una serie de conflictos entre ellos que valdría la pena analizar. Y otra cuestión es que, por ejemplo, para el caso europeo, tenemos estudios transnacionales y comparativos de la emergencia de los partidos comunistas, como los que ha hecho Van der Linden desde la historia del trabajo, pero yo no conozco, al menos, tampoco soy un especialista sobre estos temas, si existen los mismos para el caso de los anarquistas o si existen los mismos tentativas comparativas entre movimientos que están coexistiendo. Ese es el comentario que me surge a raíz de lo que planteaba Brendan. Y la pregunta es si en esta exploración inicial que ha hecho, él ha encontrado más conexiones entre los movimientos anarquistas de Estados Unidos. Había mencionado el caso de México, pero si había visto conexiones con respecto a Cuba o si había visto puentes de comunicación con el caso con España. Esa era la pregunta, si tiene alguna más información de eso y si podría ahondar un poco más porque su propuesta inicial era llegar a la segunda mitad del 20 y en la actualidad, si podría ahondar más cómo está el movimiento anarquista en Estados Unidos. En el caso del comentario y la pregunta para Raquel, está en el hecho, Raquel lo enfoca todo desde la parte del derecho penal, pero mi pregunta estaría en si ha visto estos procesos de criminalización, si los ha conectado, imagino que sí, si los ha visto entre otro tipo de saberes, los saberes científicos, la medicalización, la antropología criminal, que lo comento para el caso cubano, y Adrián sabe mucho más de eso que yo, fueron muy frecuentes, es decir, el gran sujeto criminal, digamos político, para el caso de Cuba es el anarquista.
Es decir, él es el sujeto de estudio por excelencia para antropólogos y médicos como Israel Castellano, vinculado también con, con la violencia, como señalaba, con los estereotipos de violencia que señalaba Brendan. Eran los comentarios y las preguntas. Disculpa por la extensión. Entonces, yo creo que como ya Raquel le respondió algunas cosas, le podemos dar paso a Brendan y entonces después le damos paso a Raquel. Menos mal, gracias, porque si no me iba a olvidar todo. Yo en tanto a lo fácil, yo creo que lo más interesante en las comunicaciones, diría, entre organizaciones, yo no sé a qué nivel lo llevaba entre organizaciones, pero noticias sí, se ve en los periódicos muchísima información de otros movimientos y sobre el anarquismo en otros sitios. Yo creo que ese nivel... Bueno, yo creo que eso ya son enlaces muy fuertes, especialmente cuando muchos de esos periódicos son organismos oficiales. Entonces, de una u otra manera se pueden saludar. Me imagino que sí había comunicaciones a nivel que intentaron coordinar algo más a escala internacional. Yo no tengo nada de eso. Digamos, después de la primera internacional, el anarquismo ya no creo que entre en esa dinámica. Bueno, más en el caso estadounidense, claro, si contamos Canadá como otro país, tendría que ser que es internacional. Pero ya más allá de eso, fuertes algunos apoyos en la Revolución Mexicana, sí hay, pero eso sale más en la literatura sobre el anarquismo mexicano, digo yo, o si entra ahí en la gloriosa historiografía de los Flores Magón y el Partido Liberal, ya sale conexos con lo que es Estados Unidos. Pero de nuevo, la pregunta inicial, ¿cuál América? Vamos a hablar de las comunidades mexicanas en Los Ángeles como Estados Unidos, pues perfecto, ningún problema, pero no es la misma Estados Unidos que en la costa este o en otra parte del oeste. Pero bueno, en ese nivel, ciertos internacionalismos creo que sí se daba. A nivel de coordinación, no creo que tanto. La violencia, el inmigrante, la imagen, todo eso, sí, yo creo que claro, es fácil tirarle al inmigrante cualquier columna. Y sí, claro, si algunos miembros de esas comunidades o significativamente organizaciones de esas comunidades salen con ideas que son, yo creo que francamente europeas, y que se han radicalizado en países donde la anarquía había agarrado raíz, como Italia, España, especialmente, o los obreros radicales de Alemania de los 1860, los víctimas de la hambruna irlandesa, etcétera. Claro, es gente que viene con toda la necesidad material y toda la necesidad de luchar por sobrevivir. Y creo que ese radicalismo proviene de la misma condición. No es tema de discusión, pero no sería extrañar una geografía de pobreza y colinda con una geografía de la anarquía, por lo menos siglo XIX, ¿va? Claro, hablar de violencia a mí me flipa, sinceramente, si me perdonan la expresión de que hablamos de unos que son violentos, mientras que la Guardia del Estado trae ametralladoras durante décadas, y hablamos de los anarquistas como los violentos. Me parece un poco injusto cuando calculamos números, cosa que no se debe hacer, yo sé, pero tampoco ignoramos que hay cierto balance de violencia que no se ve reflejado en la prensa burguesa por alguna razón curiosa, saber, ¿no? La prensa obrera, especialmente la anarcosindicalista, claro, te presenta otra perspectiva. Dado eso, yo creo que eso sería la condición de inmigrante plenamente asociado con anarquista, pero no diría que son mayoritarias en su comunidad, para nada. Yo creo que nunca lo serían, pero bueno, más vas en el balance, más al extremo vas, a veces más peso se ve al final del día, ¿no? La palanca. Así que hay comunidades que sí salieron, entre ellos italianos, segurísimo, en el caso estadounidense. Creo que eso fue todo, si no, me perdonen. Sí, bueno, antes de pasar la palabra a Raquel, con respecto a lo que decía David, es cierto que para principios del siglo XX en Cuba, el anarquista es el gran criminalizado, o sea, bueno, quizás junto al tema de la prostitución y demás, es la persona, digamos, a la que se le va antropológica y criminalmente hablando a estudiar el cráneo para mostrar que en efecto es un delincuente atávico. Lo curioso es que para finales del siglo XIX esto no sucede, o sea, no es exactamente así en Cuba. Incluso a nivel de crimen organizado es muchísimo más estudiado, por ejemplo, el bandolerismo.
pero yo creo, y esta es una hipótesis que me acaba de venir a la cabeza, yo creo que puede estar relacionado con que a finales de la década, o sea, en la década del 80 en Cuba hay una especie de libertad de prensa, incluso llegó a haber prensa socialista o prensa anarquista, en donde en efecto, o sea, había una voz, o sea, el anarquismo podía establecer sus propias narrativas. Incluso recuerdo un debate en La Aurora, si no me falla la memoria, que era un periódico cubano socialista de los 80, recuerdo un debate en donde en efecto La Aurora refutaba La Voz de Cuba, que era prensa, que era un periódico, La Voz de Cuba, que era un periódico, ahora se me olvidó cuál sería el término, o sea, que estaba a favor de seguir ligados como colonia española, digamos, ser un periódico, no sé, reaccionario, conservador, como quieras llamarlo, y le respondía a La Voz de Cuba, a un artículo que había sacado precisamente hablando del anarquista como criminal, le respondía con una narrativa científica del por qué esto era falso. Entonces, de alguna forma, también los finales del siglo XIX en Cuba, o sea, existe una pulsión también donde el anarquismo también tenía cierta voz para poder de alguna forma neutralizar, digamos, todos estos discursos científicos relacionados a la antropología criminal que lo querían mostrar a él como el delincuente atávico por excelencia. O sea, también hay una pulsión ahí que desaparece absolutamente para el final de la década del 90 y ya sin dudas para las primeras décadas del siglo XX, que en efecto permiten, digamos, construir con cierta normalidad desde cierta élite intelectual al anarquista como la gran figura, como el gran delincuente atávico, ¿no? Yo creo que también es muy interesante ver por qué, en efecto, en las últimas décadas del siglo XIX no se está constituyendo el anarquismo como el gran delincuente atávico, es cosa de principios del siglo XX, ¿no? Yo creo que sería importante, es algo que no está hecho y que sería muy interesante cómo se establecieron las pulsiones también en ese sentido y poder investigar esto, ¿no? Bueno, eso era solo un comentario en torno al comentario de David. Ahora le paso el micro a Raquel. Bueno, gracias por las preguntas y la primera de Camila sobre la cuestión del estigma social de los extranjeros por cuenta de esta asociación con el anarquismo. Eso sí existía y sí era algo muy, muy fuerte, en Brasil por lo menos. Obviamente que nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con el anarquismo, la represión al anarquismo, las propias estructuras policiales de represión al anarquismo, sabemos que todo eso era algo muy internacionalizado, ¿no? Tanto a nivel de conferencias internacionales, hay muchos autores que van a decir que es la primera vez que se arma un concepto de terrorismo a nivel de derecho internacional a partir de la cuestión de la represión del anarquismo. O sea, todo lo que tiene que ver con este tema es algo que llega al país y que llega siempre con una carga muy negativa, con una carga de mucho peligro, con una carga de mucho miedo. Y eso, por ejemplo, se materializa en cosas que van a entrar en el imaginario popular. O sea, por ejemplo, en uno de los casos que yo trabajé, había una noticia en un periódico diciendo que, eso era a fines del siglo XIX, 1898, yo creo, que llegaba un navío en Brasil que contenía muchos inmigrantes españoles que habían pasado por Buenos Aires y que el gobierno de Santos, que era el puerto donde llegaban estos navíos, debería estar muy atento y muy cuidadoso porque a través de este navío entrarían en el país los anarquistas que podrían asesinar políticos y que podrían comprometer la orden nacional. O sea, por el hecho de que está llegando un navío con extranjeros, ya se asume que están llegando personas que pueden amenazar la seguridad del Estado, la seguridad de la nación. Entonces, a partir de eso se va creando esta impresión, ¿no? Y esta impresión va a entrar en los tribunales, va a entrar en el derecho tanto a nivel más legislativo, o sea, leyes,
Es muy interesante acompañar todo el proceso de formulación de las leyes de expulsión y de extradición, por ejemplo. Lo más sofisticadas que se vuelven con el tiempo, en el sentido de permitir, jugando mucho con la función que el Supremo Tribunal Federal estaba desarrollando en este periodo, ¿no? De controlar un poco el impulso del gobierno de expulsar o deportar personas con base en justificaciones muy poco jurídicas, ¿no? De ir cambiando estas leyes progresivamente para que se vuelvan más sofisticadas y para que tengan más aperturas para poder eliminar a estas personas del territorio nacional, con muy poca justificación jurídica. Y también, por otro lado, cuando tú ves como la descripción de los casos, no sé, acciones de habeas corpus, de un hombre de sus 20 y pico años que estaba saliendo de su trabajo, saliendo de una fábrica, y había habido una huelga 2 días antes, y él dice, como, mira, yo estaba saliendo de mi trabajo, yo no participé del paro, yo ni siquiera había sido contratado, yo empecé a trabajar hace un día. Y me pararon en la calle, me llevaron a la cárcel porque yo soy italiano, solo porque soy italiano. O sea, yo ni siquiera estaba en este lugar. Y ahí él escribe su propia petición de habeas corpus, un poco tratando de explicar la situación y decir, como, mira, yo estoy aquí en la comisaría, en pocos días puedo ser deportado, ¿qué puede ser hecho? ¿No? Y como esta hay un montón de otros casos, entonces se vuelve un estigma social, se vuelve una cuestión jurídica, se vuelve una cuestión legislativa, ¿no? Que está como operando en todos estos niveles al mismo tiempo. Y en relación a la pregunta sobre las otras dimensiones, ¿no? Las ciencias criminales, la cuestión del delincuente atávico y cómo eso se relaciona con el tema del anarquismo en Brasil. Yo no he visto eso tan asociado a la cuestión del anarquismo. Como dijo Adrián, sobre todo a fines del siglo XIX, yo no veo casi nada de eso. Lo que yo sí he visto eran más asociaciones relacionadas a la cuestión de la criminalidad política y de personas que supuestamente cometían crímenes relacionados a alguna forma de intento de desestabilizar el Estado. Yo veo un corte muy racial y muy social. Hay una de estas figuras híbridas muy lombrosianas en Brasil que se llama Nina Rodríguez. Y Nina Rodríguez escribió, de entre muchos otros tratados, aplicando un poco esta metodología del criminal atávico y del positivismo criminológico, un par de artículos sobre la criminalidad política y sobre casos específicos. Y uno de estos casos fue un caso muy famoso de un militar, un soldado de 22 años que trató de asesinar a un presidente en 1898. Y ahí yo lo veo mucho asociando a esta cuestión de cometer crímenes y toda la asociación con la cuestión de la ideología política, con una especie no sé, de falta de capacidad intelectual que yo no creo que estaba asociada al anarquismo. Cuando él describe, por ejemplo, a esta persona, él va a decir como, mira, él es un mestizo, hijo de indígenas mezclados más probable con la población negra, no tuvo acceso a educación, muy joven se fue a una ciudad grande, fue muy influenciado por ideologías políticas, o sea, un poco esta falta de capacidad de comprender lo que está siendo hecho, que yo creo que no es muy compatible con lo que tú comentaste, Adrián, de la cuestión del anarquismo, porque de hecho tenía mucho acceso a los medios, tenía muchos periódicos, tenía mucha capacidad de articulación y de influencia política, que yo creo que no encuentra mucho los caminos del positivismo criminológico, por lo menos de la manera como él se desarrolló en Brasil, ¿no? Y sí, creo que eso es todo. No sé si me olvidé alguna pregunta o algún comentario. Pablo. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario sobre ese barco que menciona Raquel, que viene de Buenos Aires, es imposible no pensar también que un barco llegado de Buenos Aires podía traer efectivamente anarquistas expulsados en virtud de la ley de residencia que habilitaba al Poder Ejecutivo Nacional a sencillamente expulsar del país a los extranjeros que fueran considerados un peligro para el orden social.
de modo tal que entramando esto con lo que cuenta Raquel, es muy lógico que las autoridades tuvieran esa prevención. Eso en términos de comentario. Y en términos de pregunta también a Raquel, hay un episodio muy, muy tremendo para quienes estudiamos la historia latinoamericana y estudiamos los distintos episodios de la conflictividad social y política en el Cono Sur. El intento insurreccional de los comunistas brasileños en 1935 tiene una historia dentro de su desarrollo, que es este momento tremendo en el que el gobierno de Getúlio Vargas envía a Alemania, pone en manos de la Gestapo a Olga Benario, militante comunista y la compañera de Luis Carlos Prestes. Quería preguntarte, Raquel, si ese episodio, digamos, qué lugar ocupa en la historia de este análisis que está en el programa que vos mencionás, del análisis de la criminalización del activismo político. Si es un episodio excepcional, digamos, amplificado por la circunstancia de que Olga Benario fuera la compañera de Luis Carlos Prestes, o si, digamos, es un episodio que se suma a una larga lista de expulsiones en el mismo tono. Raquel. Bueno, gracias Pablo. Y sobre el primer comentario, sí, tienes toda la razón. Yo no creo que sea un estigma, un estereotipo que se crea a partir de la nada. O sea, de hecho había mucha movimentación y mucha comunicación a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con temas de anarquismo y también todo lo que tiene que ver con la articulación del movimiento obrero también, ¿no? Yo creo que también el estigma viene un poco de eso, del intento de controlar eso, de evitar que eso se vuelva algo muy potente, muy estructurado y articulado. Pero lo interesante es ver cómo eso se vuelve un estigma social, o sea, como un periódico de los más populares está poniendo eso en su primera página, ¿no? O sea, no es algo solamente relevante para las autoridades, para las policías, sino también es algo que es un discurso que está circulando en otros ambientes, o sea, más bien un discurso que se está produciendo en varios ambientes, ¿no? Al mismo tiempo. Y lo que me preguntaste de Olga Benario y dónde se ubica su caso en la narrativa que yo expuse acá, bueno, yo no llegué a trabajar con este periodo porque era un periodo que ya excede el periodo histórico que yo estudié. Yo me limité a la Primera República, o sea, el estudio termina en 1930, y no solo porque termina un periodo que se convencionó llamar Primera República en la historia política de Brasil, sino también porque hay un cambio muy claro en la lógica de represión política en la era Vargas, porque hay la creación de un tribunal especialmente dedicado a eso, el Tribunal de Seguridad Nacional. Obvio que se crea con bases en toda una historia pretérita de interpretación, como yo he dicho en el principio de mi ponencia, entre regla y excepción, entre política y derecho, pero es un tribunal que tiene su propia jurisdicción, que tiene sus propias reglas, que tiene su propia manera de procesar casos, que tiene su propia manera de seleccionar casos. Y el caso de Olga Benario entra un poco en este contexto, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la preparación, la creación del Tribunal de Seguridad Nacional, pero obviamente eso está muy conectado con la herencia que viene del pasado, que es una herencia de que el derecho y la política están profundamente conectados, y que el derecho, sobre todo el derecho criminal y todo lo que tiene que ver con temas de extranjeros, ¿no? El derecho criminal y el derecho administrativo están absolutamente conectados en este sentido, ¿no? No se puede separar una cosa de la otra. Entonces, sí.
no es un caso que yo trabajé, ¿no? Es un caso muy fascinante, muy famoso en la historia de Brasil, o sea, hay películas sobre eso, hay, en fin, se habla mucho, sobre todo sobre el caso de ella, ¿no? Porque también hay toda una cuestión de género involucrada en todo este tema, pero no es un caso que yo llegue a trabajar con profundidad. Pero si quieres te puedo indicar un colega que trabajó con delitos políticos, trabajó con juicios del Tribunal de Seguridad Nacional y sacó un artículo hace un par de años sobre el juicio de Hugo Menario. Está bastante interesante. ¿Vale? Muchas gracias, Raquel. ¿Alguien más? Yo creo que estamos perfectamente, podemos terminarlo, creo que estamos en tiempo. Bueno, ha sido un recomenzar bonito, la verdad. Yo estoy muy contento por el encuentro. Y bueno, creo que además hemos armado buen debate. Lo hice al principio porque normalmente se me olvida y quise asegurar que no se me olvidara, pero como ya me lo apunté lo voy a repetir porque lo lógico es hacerlo al final. Volver a agradecer a Brendan, a Raquel, también a Joan que no pudo estar. Bueno, que se mejore, que esté mejor pero de todas formas gracias por su disponibilidad. Recordar que tenemos ya el encuentro de junio que va a ser sobre Escuela de Salamanca. Ahí vemos que Raquel puso sobre el caso que comentaba Pablo un link en el chat. Recordar que el encuentro de junio tenemos en la Escuela de Salamanca, que en el encuentro de julio vamos a reeditar el Historicine. De nuevo vamos a tener a Jorge, a Martín Rivadero y a Fernando Pérez. Bueno, ya había agradecido de nuevo a los ponentes, de nuevo agradecer a David por la grabación, a Dani por la edición que va a ser del encuentro y a Wendy por toda la parte de diseño y promoción y demás. Y además recordar, que eso sí lo olvidaba, recordar de que que el grupo de la historia como arma, en donde más o menos planificamos estos encuentros y demás, o sea, ese grupo inicial de WhatsApp, que hace 2 años atrás más o menos era el grupo del seminario de Juan, en donde nos mantenemos, es abierto, o sea, si quieren estar, pueden entrar, lo digo para, los que no están acá, que son Raquel, Pedro y Camila, el resto estamos. Entonces, bueno, si quieren, pueden entrar al grupo, ahí pues intercambiamos bibliografía, planificamos los encuentros, cosas así. También bromeamos un poco de vez en cuando, ya está, va por ahí más o menos. Así que, pues eso. Y por mi parte, bueno, encantado. Muchas gracias también a todos los participantes por estar. Nos vemos el mes que viene. Y bueno, por mi parte, lo doy por concluido. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao, gracias.